Doctores y biólogos, ¿cuál es la enfermedad más aterradora que pueden contraer? Síndrome de Anton, tal vez no sea el más aterrador, pero definitivamente sigue siendo muy extraño y angustioso. Esencialmente, obtienes trazos bilaterales de la corteza visual, con algo de daño en la corteza parietal. Por lo que estás completamente ciego. Pero no sabes que eres ciego. Estas personas jurarán sobre la tumba de su madre que pueden ver. Pero luego caminarán directamente hacia una pared. Imagínese pasar el resto de su vida creyendo genuinamente que puede ver, a pesar de que constantemente le digan lo contrario. Un pariente de mi ex tuvo un derrame cerebral que hizo que su cerebro reemplazara cualquier superficie que veía con pelo. Todo estaba peludo, desde el piso de la habitación hasta su propia cara, lo que hacía que afeitarse fuera un acto realmente extraño. No tan malo como Babinski y él podía vivir con eso, pero me llevó a muchas preguntas sobre el tejido de la realidad. Biólogo aquí, fibrodisplasia osificante progresiva. Sus músculos y tendones se convierten lentamente en huesos que lo dejan inmóvil, con un dolor constante debido a los nervios pellizcados y sin poder hablar ni comer. Básicamente te conviertes en una estatua completamente consciente que está en constante agonía. Hice un informe sobre esto en la universidad y, sinceramente, creo que una de las cosas más horribles que leí durante mi investigación fue que muchas personas con FOP terminan teniendo que elegir la posición en la que se congelan el resto de su vida acostados, sentados o de pie, y luego tienen que hacer lo que quieran para que sus músculos y tendones se osifiquen en esas posiciones. Fue horrible y he estado muy interesada en enfermedades raras durante la mayor parte de mi vida. El Museo Mutter de Filadelfia tiene 2 esqueletos completos que fueron donados al museo por personas que padecían FOP. Es increíblemente aleccionador verlos. La tensión extrema de cada músculo de tu cuerpo hasta que tus dientes se rompen. Los huesos se rompen y tu cuerpo se constriñe hasta la muerte. Constantemente se nos recuerda esta enfermedad, pero con la vacunación y la medicina moderna, la mayoría de las personas desconocen lo horrible que puede ser fuera de los textos históricos y médicos. Tétanos. Me alegro de haber recibido mi refuerzo contra el tétanos de 10 años hace una semana y media. Sin dolor, ni siquiera dolor en el brazo. Opistótonos es el término médico para el arqueamiento severo de la espalda que puede causar el tétanos y otras enfermedades. Todos tus músculos se contraen, pero como los músculos de tu espalda son más fuertes que tus abdominales, ganan y te doblas hacia atrás. Biólogo aquí, voy a ir con las enfermedades priónicas. Pueden permanecer en su cuerpo durante décadas antes de causar síntomas. No tienen tratamientos conocidos y son muy difíciles de destruir. Personalmente, también me siento incómodo con la idea de que las proteínas de mi cuerpo se plieguen mal. Mi escenario de pesadilla es una enfermedad neurológica progresiva que se vuelve transmisible a los humanos. Mi tío murió de eso en los Estados Unidos. Sus hijas estudiaban, pero él hacía todo el trabajo cuidando sus ovejas. Cuando las ovejas contraen la enfermedad, se llama tembladera. Primero lo notó siendo olvidadizo. Con el tiempo, le quitó la capacidad de hablar. Al final, lo que quedó fue una bolsa de carne enojada que intentó morder a todos. Tenía que ser atado a una cama. ¿Cómo te roba tu humanidad? Fue lo más aterrador con lo que me he encontrado. ELA, esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, o cualquier enfermedad neurodegenerativa. Para el caso, hay una variedad desagradable que viene con afasia progresiva primaria. Mató a mi papá. No solo hace que su cuerpo falle lentamente, sino que pierde la capacidad de comprender y usar el lenguaje. Es horrible. Mi mejor amigo luchó contra esta enfermedad y falleció hace 3 años. Es horrible más allá de las palabras. Ella luchó durante años. Afortunadamente, nuestro estado en Australia ha aprobado desde entonces leyes de eutanasia voluntaria. Por lo que sé que ella estaría feliz. Las leyes se aprobaron alrededor de 1 año después de su muerte. Ella personalmente decidió rechazar alimentos en el hospital y fallecer en sus propios términos. Médico residente aquí. Un tipo de enfermedad aterradora que aún no he visto mencionada son los cánceres de cabeza y cuello en general.
Tienden a tener altas tasas de suicidio en comparación con otros tipos de cáncer debido a la terrible calidad de vida que pueden tener debido a las masas que empujan sus vías respiratorias o el esófago. Tuve un paciente no hace mucho tiempo con un tipo de cáncer de garganta causado por el virus de papiloma humano que provocó que sus dientes inferiores necesitaran ser extraídos y no pudiera comer alimentos sólidos. Mi hermano murió de cáncer de garganta a los 45 años. 6 meses desde el diagnóstico hasta la muerte. Fue más que brutal. Al final, sé que se dio por vencido mentalmente porque su calidad de vida se había ido. Absolutamente ido. Fue aterrador verlo. Insomnio fatal. Puede obtener el tipo genérico o el tipo aleatorio. De cualquier manera nunca volverás a dormir. También tengo debilidad por el ébola y las enfermedades priónicas. Grita también el síndrome de la mano ajena. El delirio de Cotard, el delirio de Capgras, la agnosia visual y el coro. También, existe un tipo especial de infierno para el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Yo diría Alzheimer. Imagina olvidarte de todo y de todos los que amabas. Imagínese olvidar lentamente cómo hacer las cosas. Cómo caminar, comer, beber y hablar. Eventualmente mueres porque olvidas cómo respirar. Para mí eso es bastante horrible. Y piensa en los miembros de la familia que los ven pasar por eso. Lamentablemente, mi suegro ha estado luchando contra esto durante años. Es absolutamente horrible. Síndrome de enclaustramiento. Estás ahí cognitivamente, pero no puedes mover ninguna parte de tu cuerpo. Estoy seguro de que he contado esta historia en Reddit antes y podría estar cerca de engañarme a mí mismo. Pero aquí voy. El director de mi escuela secundaria tenía una hija que padecía el síndrome de encierro. Salió de la escuela ese día y nunca volvió. Sobrevivió durante varios años y tenía, lo que puedo suponer, era una calidad de vida relativamente positiva. Escribió libros e hizo algunas cosas de caridad. Horriblemente, murió hace unos años después de intentar un desafío de TikTok en el que te metes en la boca tantos malvaviscos como puedas. Ella se atragantó hasta morir. Fue en las noticias locales en mi área de Inglaterra. Tal vez incluso en las noticias internacionales. No estoy seguro, pero sí, terriblemente triste para todos. Ella escribió los libros usando sus ojos y algún tipo de tecnología en la que podía mirar letras y escribir. No estoy seguro exactamente. También la vi una vez a ella y a mi antiguo director en una concesionaria de autos. Ella iba en silla de ruedas pero sonreía aunque no recuerdo si hablaba. Biólogo. La enfermedad priónica es aterradora. Son un tipo de proteína que es el camino equivocado. Piense en una imagen especular, y otras proteínas que encuentran las imitan. Entonces, una proteína normal sana se encuentra con un prión anormalmente plegado y se vuelve a plegar de la misma forma en que se pliega el prión. Esto crea una reacción en cadena y da como resultado neurodegeneración y encefalopatía, agujeros en el cerebro. Piense en la enfermedad de las vacas locas, también conocida como enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (CJD). Siempre es fatal y se contrae al ingerir tejido cerebral o nervioso. Jodidamente aterrador. Mi padre murió de ECJ. Pasó de ser 100% independiente, conducir, cocinar, vivir solo, dar conferencias sobre su área de especialización, a morir en 5 semanas. Primero perdió la capacidad de comunicarse. Luego de caminar y, finalmente, ni siquiera podía tragar líquidos sin atragantarse. Decían que era una enfermedad indolora. Y eso es lo único bueno. No estoy seguro de si esto se considera una enfermedad, pero diría que el envenenamiento por radiación podría ser lo peor. Dependiendo del isótopo y el nivel de exposición, la radiación puede causar un desastre absolutamente retorcido en el cuerpo humano. Hecho de la diversión. Si está envenenado por radiación, su cuerpo comenzará a descomponerse de adentro hacia afuera. No queda nada más que dolor. Sin la medicina moderna, la peste hace que tu sangre se vuelva séptica y podrida. Sin conocimiento de lo que está pasando, rabia. Sin el apoyo de otros, Alzheimer's. Me sorprende que nadie haya mencionado el pénfigo. Es extremadamente raro, pero es una manera horrible de irse. Schwarzschild murió por eso, ya sabes, el tipo que calculó el radio de Schwarzschild. Sí, resulta que no has oído hablar de él porque nada más en física fue su temprana y horrible muerte por pénfigo.
Muertes terribles, rabia, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, cualquier cosa que cause el síndrome de Lockheed-In, enfermedad de Huntington, por el puro aspecto del dolor, pero también puede tener muertes terribles, neuralgia trigeminal. Síndrome de dolor regional complejo, epidermólisis ampollosa, osteogénesis imperfecta, fuente. Tengo un título en un campo de biología y estudiará más patología en el futuro y también estuve en la industria funeraria durante 3 años. Actualmente tengo 2 residentes con la enfermedad de Huntington. Uno está mucho más avanzado que el otro y lo peor es que la mayoría de las personas no se dan cuenta de que la tienen hasta los 30 o 50 años y es hereditaria. Para cuando sepa que ya puede tener hijos. Uno de mis residentes tiene 4 hermanos que también tienen la enfermedad. El único de la familia que se salvó fue la hermana que sufre de culpa de sobreviviente. Esto me recuerda mis días en la Fuerza Aérea. Un tipo realmente genial que vivía en los dormitorios conmigo se estaba retirando médicamente porque le diagnosticaron Huntington. No recuerdo exactamente cuántos años tenía, pero éramos jóvenes. Su risa es algo que nunca olvidaré. Él siempre estaba contando chistes también. Austin, o cualquiera que lo conozca. Si estás por ahí, sé que me enseñaste a reír y sonreír, incluso cuando los pensamientos se vuelven sombríos. Para algo que es bastante común, cirrosis. Su hígado ha fallado, está esperando un trasplante, si es que es elegible para uno. Tienes que drenar el líquido del vientre cada semana. Si deja de tomar su lactulosa o de tener evacuaciones, se confundirá. Usted puede tener episodios terribles y potencialmente mortales de vómitos y defecación de sangre debido a sus varices. Su insuficiencia hepática en realidad puede provocar insuficiencia renal, lo que acorta aún más su vida. Básicamente, te estás muriendo lentamente y tu familia está agobiada por tu enfermedad. Tengo un amigo de la escuela secundaria que fue diagnosticado con cirrosis y cáncer de hígado. Se ocuparon del cáncer y ella volvió a beber. La vi publicar fotos navideñas y estaba amarillenta. Está avergonzada y no se acerca a la gente. Lamentablemente, no la veo vivir mucho más y solo tenemos 50 años. Creo que la sífilis da bastante miedo. Algunas personas pueden contraerlo y no tener idea y luego un día tu mente simplemente se va. Es fácilmente curable en las etapas primaria y secundaria. La sífilis terciaria es casi desconocida hoy en día en el mundo desarrollado. Ascáride del mapache. Inhalas un poco de polvo de las heces de mapache y los huevos terminan en tus pulmones. Los cerebros humanos tienen alguna expresión genética que le indica al gusano redondo que se dirija al intestino de los carnívoros y se confunde. Termina excavando a través de su cerebro hasta que encuentra sus nervios ópticos y se enquista. Tiene convulsiones severas y daño cerebral antes de que desaparezca con ceguera permanente. Absolutamente encantador. Médico aquí. Clasificaré al ébola como el número 1, la rabia como el número 2 y la esclerosis lateral amiotrófica como el número 3. Como un esquizofrénico bastante severo. El hecho de que afecta su cerebro de manera muy similar a la enfermedad de Alzheimer. Especialmente a medida que envejece. Como una persona médica, cualquier cosa neurodegenerativa. También mi papá tuvo su primer ataque al corazón ayer. Una vez bastante significativo, y lo atendieron justo a tiempo. Eso también fue muy aterrador. Gangrena de Fournier. Haz una búsqueda de imágenes en Google si eres valiente. Cirujano. Este es mi voto. Manos abajo. Lo he visto tan mal que he tenido que quitarle toda la piel a la gente desde el escroto hasta el sacro. Los casos que normalmente requieren una colostomía permanente. Injertos de piel y testículos deben reimplantarse quirúrgicamente en los muslos. Las personas que pasan por esto tendrán toda una vida de problemas de seguimiento. A diferencia del tétanos, los priones y muchos de los otros en esta lista. La gangrena de Fournier ocurre con relativa frecuencia. Lo veo unas 2 o 3 veces al mes en el invierno. Me gradué en ciencias biológicas. La enfermedad más aterradora de la que he oído hablar era una desconocida, entre varias, que afectaba a los nativos de América del Sur cuando se exponían a los patógenos traídos por los conquistadores. No creo que tuviera un nombre. Fue demasiado breve para eso. Pero su efecto en los aztecas e incas que infectó fue que su piel se desprendió fácilmente. ¿Cómo? Muy fácilmente.
Hubo relatos de nativos aterrorizados que corrían gritando por las calles. La sangre brotaba de áreas de su cuerpo donde la piel se acababa de desprender. Sin que se salvara ninguna parte, sus manos, sus articulaciones, incluso sus caras se desprendieron. Revelar las estructuras óseas y las cuencas de los ojos desnudos debajo. Y cualquiera que ayudara a estos esqueletos vivientes frenéticos y cubiertos de sangre correría el riesgo de infectarse. Personalmente Parkinson, solo porque he investigado mucho al respecto. Objetivamente, probablemente rabia, 100% fatal una vez que comienzan los síntomas. Y no es un camino fácil de seguir. Mi papá, principios de los 70, tiene Parkinson, diagnosticado hace unos 4 a 5 años. Con el tratamiento, la degeneración se ha ralentizado sustancialmente. Pero los efectos secundarios son significativos y bastante perjudiciales para la calidad de vida. Pasó de ser una persona bastante robusta y saludable a un lío tembloroso con la puerta de Parkinson durante el año pasado. Por lo que la espiral descendente está en marcha. Mentalmente todavía está al 80 a 90%, pero puedo decir que está bastante desanimado porque físicamente no puede hacer las cosas que antes disfrutaba, tan simplemente como cortar el césped y usar quitanieves, etc. Y ver cómo su cuerpo se deteriora. Me fastidia escribir al respecto. El padre de mi amigo acaba de morir al final de una batalla contra el Alzheimer. Al ver que preferiría el Parkinson. Hago investigaciones sobre la tuberculosis y da bastante miedo. Especialmente la sustancia multiresistente, MDR, de la que es difícil deshacerse. 1/3 del mundo entero se ve afectado por ella, ya sea de forma aguda o latente. Mientras que más o menos curable, menos ahora debido a la MDR, sigue siendo un problema literalmente porque los Estados Unidos no financian mucha investigación al respecto. No es mi país. No es mi actitud problema. De repente, muchas más personas en los Estados Unidos están prestando atención a la micobacteria en general debido a que el COVID destruye el sistema inmunológico y causa coinfecciones. Por lo que es de esperar que la tuberculosis se note y se resuelva en los próximos 20 años. Solo 8 bacterias son suficientes para enfermarte, y generalmente cultivamos y trabajamos con tubos llenos de miles de millones de ellas. Claro, estamos detrás de barreras, pero son como sostener una granada de mano, y cada pequeña salpicadura de agua es un problema potencialmente enorme. Enfermera aquí, muchas de estas respuestas son muy aterradoras y aterradoras. Pero también raras. Los que me asustan son los que son mucho menos raros, pero que aún no se entienden bien, se tratan bien o se ignoran con frecuencia. Fibromialgia, endometriosis progresiva que causa hemorragia, ataques cardíacos asintomáticos o accidentes cerebrovasculares que causan daños irreversibles. El tipo de cosas que ni el paciente ni los médicos o proveedores de atención médica toman en serio hasta que el daño debilitante horrible que cambia la vida es permanente. Luego como enfermera quirúrgica, hipotermia maligna. No soy doctor pero creo que este es uno de los más terroríficos, Naegleria fowleri. Conocida coloquialmente como una ameba devoradora de cerebros, además de parásitos cerebrales y, por último, pero no menos importante, miasis. No busque en Google si tiene náuseas fácilmente o está en el trabajo. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.